A las 12:47, 11:47 en Canarias, seguimos hablando con Espido Freire, una persona que tiene 6 armarios y que sabe partir manzanas con las manos. Buenas noches. Tú dirás de qué hablamos. Sí, mi currículum resumido en 2 frases y en 2 datos, y hoy los oyentes van a acabar hartos de mí, pero si os parece, y para refrescar un poco, podemos recordar brevemente a Mario Vargas Llosa, escritor, premio Nobel de Literatura y uno de los autores más destacados de las últimas décadas, que falleció antes de ayer, por si alguien todavía no lo sabe. ¿Tú lo conocías? Sí, yo he conocido a los últimos premios de literatura de la península, a Camilo José Cela, a José Saramago, a Vargas Llosa. De los contemporáneos con los que coincidí en vida, me faltó García Márquez, muy a mi pesar, y Octavio Paz, que murió justo a las pocas semanas de mi primera publicación. Pero he conocido también a un buen número de premios Príncipe y Princesa de Asturias, que os diré que algunos son más interesantes que los propios noveles. ¿Os interesa un listado? Venga. Sí, Ángel claro. González, Paco Umbral, Augusto Monterroso, que es maravilloso, lo conocí en México y tengo la mejor de las impresiones de él. Paul Auster, con quien fue jurado en el Festival de Cine de San Sebastián, en mi vida glamurosa. Qué guay. Uno de mis 6 armarios aún lo recuerda. Con Siri, con Leonardo Padura, con Muñoz Molina, ese es más fácil, ¿no? Con Juan Mayorga, incluso con un premio fake, como Somali Man, a la que entrevisté y que tuvo que renunciar a su premio Príncipe de Asturias de colaboración, no sé si sabéis por qué. No. Ella lo ganó el año en el que se lo dieron a Emma Bonino y a Rigoberta Menchú por su colaboración con niñas abusadas y por su propia historia personal. Y resultó que se había inventado gran parte de todos esos casos. Ella sí parece que había sufrido abusos, era una mujer muy convincente, un poco demasiado histriónica, pero muchas veces las víctimas de trata y de abusos se comportan de una manera un poco diferente. Y por desgracia, pues era mentira, tuve que reconocerlo y cayó en un descrédito absoluto. Y bueno, y luego están los premios Cervantes, que por cierto se entrega la semana que viene, el de este año, el día 23, a Álvaro Pombo, con quien estuve de compañera en la radio. Y acabamos por entrevistar, no os lo perdáis, a Pedro Duque, el astronauta, cuando era astronauta y no ministro. Y en esa larga lista está Juan Marsé, Ana María Matute, adorada siempre, Antonio Gamoneda, al que tuve que interrumpir y cortar en un festival de poesía y todavía me arrepiento. Pero es que le habíamos dado 20 minutos y iba hora y media y no había manera de... Sí. No le dijeron bien. Sergio Ramírez, también encantador. Luis Mateo Díez, que es para llevártelo a casa. Madre mía, qué currículum y qué álbum de fotos tendrás. Aquí es donde me matáis. ¿Tú crees que ya me preocupé por sacarme fotos o pedirle firmas a alguno de estos? Con algunos hay foto porque los conocí en un premio y hay foto oficial, o en una revista o en una entrevista conjunta. Pero vamos, me tenéis que creer primero, A, porque para qué os iba a mentir, y B, porque en listados y en las actas de los jurados aparecemos juntos, pero es que no tengo casi fotos. Y firmas yo creo que ninguna. Pero Espido. A ver, es que vosotros sois insultantemente joven, pero las cosas han cambiado mucho. Hasta hace bien poco una foto, y una foto además de una persona de ese perfil, no dejaba de ser una intromisión en su intimidad, en su privacidad. Muchas veces era también gente mayor, muchas veces harta de esas cosas. Bueno, lo más fuerte que yo he visto ha sido, y lo que a mí, en fin, han sido precisamente en los días del Cervantes, los selfies de escritores, a veces con la reina, en el Salón Gasparini del Palacio Real. O sea, yo ahí ya también he puesto el límite. ¿Tú te puedes creer? Es verdad. Con la reina. Ay, por Dios. Es verdad que en general eran casi todos autores comerciales, más jóvenes, era otro perfil, pero no, a mí me daba cosa. Y pedir una firma, aunque fuera en un libro, lo cierto es que a mí nunca me ha interesado demasiado. No he sido nunca fetichista de eso. Pero ahora, para evitarlo, he iniciado un álbum de artista para ir recopilando, como los de las niñas de cromos. Bien del siglo XIX, también de cromos, pero Vale, esto es estabas otra pensando cosa. en otro, claro. Conozco a mucha gente muy creativa y ya yo creo que es el momento de reunir esas firmas, ¿no? Pero tengo un gran anecdotario y muy pocas fotos. Qué guay, me parece súper chulo eso. ¿Volvemos a Vargas Llosa? Bueno, pues mira, yo conocí a Vargas Llosa en 2008 en una de las facetas menos conocidas. La demostró en varias ocasiones, pero yo creo que casi nadie sabe que fue actor. Había escrito una adaptación, en este caso de Las Mil y Una Noches, en las que interpretaba a ese terrible sultán al que Sherezade debe comprar, que no es Hamlet, ¿vale? Debe comprar su vida a base de contar historias cada noche. Sherezade era la maravillosa, increíble, fantástica, guapísima Aitana Sánchez Gijón, con quien sí tengo fotos recientes, en este caso muy bien. en la RAE, que habíamos hecho varios años una intervención llamada Cartas,
y se ve que voy aprendiendo con lo de las fotos. Bueno, en realidad esa obra lo que jugaba era con quién cuenta qué y cómo, con los distintos planos de la verdad y de la mentira, de la seducción, de la pareja y de la literatura. ¿Y ya desde ahí íntimos? No. Yo he tenido muy poco trato con él y siempre además muy ligado a lo profesional. Ha sido un trato constante pero muy, profesional. Cuando ganó el Nobel fui una de las autoras a las que seleccionaron en el Instituto Cervantes para el libro homenaje Vargas Llosa, de cuyo Nobel quiero acordarme, y mi tema era las mujeres de Vargas Llosa. Uy, pero esto es el salseo, ¿no? Sí, pues por ejemplo, Ana Bovary, con quien confesó estar obsesionado. Qué oportunidad perdida. A ver, pero ¿por quién me tomas? No. Cada cual su ministerio, ¿vale? Y de la vida amorosa de Vargas Llosa ya se han escrito ríos de tinta, tanto... Pero bueno, como se han escrito tantos ríos de tinta que han fluido y demás, en muchos casos a mí eso me permite discutir la diferencia entre la persona, el autor y el narrador. Por ejemplo, seguro que estos días habéis leído la famosa frase de «Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón». De esa pichula que ya no me sirve para nada salvo para hacer pipí. Es una frase de Vargas Llosa. Es una frase de Vargas Llosa, sí y no. Porque mucha gente la entiende como una cita literal de una entrevista al escritor, pero en realidad quien dice eso es la primera voz del narrador de un cuento que publicó en el 2023, que había escrito un par de años antes, titulado Los vientos. Es decir, es un personaje de Vargas Llosa el que cuenta su errática vida amorosa y el error que cometió al abandonar a la madre y sus hijos por otra. Claro, eso es muy tramposo. Es que quien haya estado un poco al tanto sabe que, en fin, bueno, es muy tramposo cuando el autor juega a la ambigüedad o cuando hay un pacto con el lector. Algún día, si queréis, hablamos del pacto con el lector y de cómo se establece. Y ese pacto es como en la autoficción. Es decir, el escritor y el lector establecen un juego literario y la autoficción ofrece la posibilidad de leer un texto como ficción, pero también como realidad autobiográfica, al mismo tiempo. Es decir, tú puedes escoger cómo y elegir cuál te gusta más. Pero en la mayor parte de los textos, leerlos como una confesión del autor es un error, porque quien habla es el personaje. ¿Y aquí qué crees que estaba haciendo? Pues, ¿vosotros qué pensáis? Un poco. Un poco, ¿no? Estaba jugando, ¿no? Un poco. Yo no puedo saberlo, no me atrevo a decirlo. Era una llamada, por ejemplo, a su familia, con la que no tenían en aquel momento mucho trato, una advertencia de que esa última relación había resultado fallida. Muchos lo interpretaron así, incluso se regodearon, ¿no? Vuelve al redil. Era un relato nacido de su experiencia, pero no necesariamente literal. Era una forma de disculparse con una mujer y de humillar a la otra sin hacerlo de manera explícita. Bueno, Ni una cosa ni otra. O era una autoparodia, ¿no? Un reírse de sí mismo. Pues posiblemente un poco de todo. hombre, él tenía claro que se iba a hablar de esto, eso sí, Sí. y que se iba a interpretar también como una confesión personal. Lo que comentábamos de la autoficción, ¿no? A mí no me cabe duda. Y de que se divirtió mucho con ello, tampoco me cabe la menor duda. Porque le gustaba que hablaran, era una persona cómoda en ese sentido, ¿no? La última vez que lo vi fue en 2022, en Málaga, en un congreso que organizaba la Cátedra Vargas Llosa, que se llamaba Escribidores, y que nos reunió de nuevo a 30 autores. Mirad qué nombres, ¿eh? Mircea Cartarescu, Sergio Ramírez, Antonio Soler, Javier Cercas, Soledad Puertolas, Jorge Edwards y yo. Y bueno, muy poco después de eso interrumpió una columna en El País muy longeva, 33 años, y también su presencia, y la producción se redujo nada, al mínimo o a la nada, ¿no? ¿Y qué nos puedes destacar de él? Bueno, pues estos días hemos ya abandonado el expertise en redes de aranceles comerciales y ahora todos somos expertos en la literatura del boom, ¿no? Total, ¿eh? Aunque decimos que es el último representante de la literatura del boom y nos olvidamos, por ejemplo, de Elena Poniatowska, que sigue viva, o de Cristina Peri Rossi, que son dos señoras como dos soles de ese mismo boom. Bueno, casi todo se ha dicho ya, menos eso, pero mira, yo os voy a ser sincera, yo siempre soy sincera. A ver, yo reconozco su vasto, su avasallador talento y sin embargo nunca he logrado meterme del todo en el universo de sus novelas. Que sí me pasa con García Márquez, me pasa con Cortázar, me pasa con Borges. Bueno, Cortázar solamente escribió una rayuela y luego escribió alguna otra novela, pero con Vargas Llosa, en cambio, siempre me quedo fuera, ¿no? Observando la construcción. Es una cuestión, yo creo que puramente de conexión emocional, pero me interesa mucho, y aquí viene la sorpresa, la crítica literaria, su crítica literaria. ¿Cómo que su crítica literaria?
Vargas Llosa fue en muchos sentidos un autor a la antigua, fue un gran lector y sus lecturas y el análisis de lo que hacía hablan de la profundidad de su percepción lectora y de su enorme cultura. No lees a García Márquez de la misma forma tras leer la tesis que Vargas Llosa escribió sobre él, o cuando sales de La orgía perpetua, que si nuestros oyentes no la han leído, les recomiendo que lo hagan. También sus memorias y demás, ¿no? Sus artículos, en general, toda su mirada sobre lo literario, a mí no solamente me enseña, sino que me da la sensación de que hablo con un amigo, con un cómplice, y me sirve mucho a la hora de enseñar a otros a escribir. Y mira, siguiendo con nuestro taller literario, ¿se aprende a escribir leyendo a Vargas Llosa? Pues muchos aspirantes literarios me dicen que no pueden leer porque escriben, porque se les pega el estilo de otros escritores. Y bueno, es un poquito de eso, ¿eh? Pero Vargas Llosa, en cambio, tiene un estilo menos contagioso que García Márquez o que Cela, mucho menos obvio. Entonces, consejo número 1, sé consciente del contagio literario. Es decir, si estás leyendo realismo mágico, se te va a pegar, vas a empezar a adjetivar como un loco. Si estás leyendo tremendismo rural, o sea, Cela, un poquito de Julio Llamazares, vas a empezar a matar perros por todas partes y a despedazarlos. Si no lees otra cosa que no sean malas traducciones, tu texto va a parecer una traducción con la IA. Y si estás leyendo mala literatura romántica, vas a insertar la frase oleadas de placer. No, por favor, eso sí que no. Entonces, ¿cómo leo y sobre todo qué leo? A ver. Eso va a depender mucho, Ángela querida mía, de qué quieres hacer con el resultado de esa lectura. Si eres una lectura de evasión y de disfrute, tú lee lo que quieras. Lo que te dé la gana, claro. Eso es. Y ahí que no te diga nadie. Si quieres algo más complejo, pues tienes que sistematizarlo. Y si lees para formarte como escritora, yo propongo un acercamiento más profesional. Vale. Consejo número 2. Consejo número 2, lee una primera vez por placer y una segunda por análisis. Yo doy mucho la murga con los clásicos y bueno, lo que tienes que hacer es estudiar con el lápiz en ristre de qué manera los otros lograron llevarte a otra realidad. Tercer consejo, muy en una rápido. frase. Desarrolla tu propio estilo y tu propia mirada literaria y eso pasa por matar a todos estos que admirabas. Muy bien, Espido Freire, la persona que parte manzanas con las manos y que tiene 6 armarios. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Volvemos en 5 minutos.